Y bueno, pues hay, digamos que ya en temas domésticos, pues cierta expectativa también en nuestro país de que continúe la baja en la tasa de interés, en la tasa de referencia de Banco de México. Esto pues a partir de pues algunas cifras que son hasta cierto punto favorables en el tema de la inflación. Y para platicar de este tema, para abundar del mismo, nos acompaña Paulina Anchola, ella es subdirectora de Estudios Económicos en Banamex. Paulina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paulina, pues coméntanos cuál es la perspectiva que desde Banamex están vislumbrando para las tasas de interés. Quedan, si más no recuerdo, dos reuniones más para el Banco de México para revisar su política monetaria. Y es la semana pasada tuvimos la decisión de Banxico en donde recortaron 25 puntos base la tasa, llevándola a 7.75. Y este fue el primer recorte que vimos de 25 puntos base, porque antes habían estado siendo de mayor magnitud, de 50 puntos base. Y pues poco a poco estamos viendo que nos acercamos al final del ciclo. En este sentido, nosotros estamos esperando dos recortes más este año, con lo que la tasa cerraría el año en 7.25%, y pues todavía se mantiene cierta divergencia en cuanto a los diferentes analistas de qué están esperando para el cierre de año. Nosotros pensamos que pues la guía futura y en general el tono del comunicado, el panorama inflacionario y pues la actividad económica bastante desacelerada, pues nos hacen pensar que Banxico todavía podría llevar a cabo dos recortes más este año. Claro, hay digamos que todavía un espacio para que se ajuste el costo del dinero, Paulina. Esto no obstante de que pues todos vemos, percibimos año con año que hacia el final del año pues sube un poco más la inflación. Sí, así es. Justo estamos esperando que la inflación repunte un poco. En julio la lectura se ubicó en 3.5%, entonces sí fue como el mínimo que veríamos de aquí al cierre de año. Nosotros estamos proyectando la inflación en diciembre en 4%, entonces de todas formas este dato sería bastante por abajo del promedio histórico de la inflación, que es alrededor de 4.6%. Entonces, pues teniendo este dato para la inflación y al mismo tiempo que el crecimiento los estamos esperando en 0.4%, pues todo eso sí nos hace pensar que la tasa debería de estar más cerca del terreno neutral. Y Ujú. también otro factor que da más espacio es el hecho de que se espera que la Fed retome recortes en el otoño. Nosotros estamos esperando un primer recorte en septiembre y otro más en diciembre, entonces pues bueno, también esto brinda más margen a Banxico para que pueda llevar a cabo algunos recortes más. Por supuesto. ¿En qué medida, Paulina, pues la caída de la demanda, la caída del consumo en nuestra economía, pues le está dando más espacio al Banco Central para bajar su tasa? Pues justo yo creo que son de los factores más relevantes. Hemos tenido ya los datos de demanda interna que muestran una clara desaceleración para el consumo y para la inversión hemos visto ya varios meses con caídas. Entonces, pues todo eso, a pesar de que en el margen las expectativas hayan mejorado un poco para el crecimiento, pues por ejemplo el 0.4% que nosotros esperamos, de cualquier forma no es un dato muy alentador. Entonces, todo apunta a que la actividad se va a mantener bastante estancada este año. Entonces, pues bueno, eso hace que la tasa se pueda ubicar en niveles más bajos que lo que la tenemos ahorita. Claro. Paulina, ¿y ustedes en Banamex qué opinión tienen sobre las palabras que hace unos días expresó la presidenta Claudia Sheinbaum de la conveniencia de revisar el mandato constitucional del Banco Central? Creo que es un tema que no es nada nuevo en la agenda pública, resurge cada cierto par de meses, se vuelve a retomar esta idea de que si Banxico debería de tener un mandato dual o no. Creo que tampoco es algo tan alarmante considerando que hay varios bancos centrales que sí lo tienen, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, en el caso de Canadá, en Nueva Zelanda y demás. Entonces es algo que ya se ha visto, pero sobre todo lo hemos visto en bancos centrales de economías avanzadas. En Ujú. el caso de las economías emergentes, pues vamos un poco más atrás en todo este tema de la autonomía de los bancos centrales, del control de la inflación. Entonces yo creo que para el caso de México, pues primero sería muy importante que se logre cumplir con el mandato único de la inflación en 3%, que no lo hemos visto pues realmente nunca desde que se tiene este mandato de 3% de inflación. Ha habido algunos pocos meses en los que la inflación sí se ubica ahí, pero en general ha estado bastante por arriba de esto. Entonces creo que pues primero sería importante que se logre cumplir con uno de los objetivos para después poder siquiera contemplar la idea de introducir un objetivo más. Ujú. Además creo que también es muy importante tomar en cuenta que aunque la actividad económica no esté dentro del mandato del Banco Central,
pues al final es un determinante muy importante de la inflación. Entonces, justo como lo comentábamos hace un rato, todo el debilitamiento de la demanda interna y de la actividad en su conjunto, pues también es uno de los factores que toma en cuenta el banco para sus decisiones. Entonces, también creo que por eso no es tan relevante el discutir si se deba de incluir o no en el mandato, porque pues al final del día es uno de los factores que ya se consideran de todas formas en las decisiones de política monetaria. Claro. Paulina, tocas un tema muy relevante, el hecho de que pues en todo este periodo de autonomía del Banco de México pues no se ha logrado ese objetivo pues de manera permanente de una inflación de 3%. ¿Qué anclas son las que ustedes ven que no permiten a nuestra economía pues reducir más la inflación? Pues tenemos varias hipótesis sobre las que hemos estado platicando. La primera, que es la que mucha gente suele retomar, es el hecho de que la política monetaria pues no ha hecho lo suficiente para bajar la inflación, es decir, que las tasas se han mantenido muy bajas. Creo que pues hay todavía mucho debate al respecto y habría que hacer un análisis a más detalle para ver si este sí es el caso o no. Ujú. Creo que otro de los posibles factores pues es también la comunicación de Banco de México, que sí hemos visto muchas mejoras en los años recientes, pero tal vez no lo suficiente para anclar las expectativas más cerca de la meta del Banco de México. Sí, Igual que no se ha cumplido con la meta de inflación, pues las expectativas, aunque sí han estado ancladas por muchísimos años alrededor del 3.5, 3.6. Entonces, como que no se ha logrado dar ese paso adicional para que las expectativas converjan a la meta del 3. Y también el otro factor adicional que pues está abierto a mucho debate y creo que diferentes analistas y en la literatura también hay puntos de vista divergentes, pero es la posibilidad de que haya pues algunos factores estructurales que claro. impidan que la inflación baje, ¿no? Entonces, pues aquí se puede discutir de muchos, de la informalidad laboral, la falta de competencia económica, hablar hasta temas de choques consistentes de precios por el lado del cambio climático, de la inseguridad. Entonces, pues bueno, creo que hay mucho debate detrás y habría que analizarlo con cuidado, pero pues sí hay varias hipótesis. Claro, digamos que serían tareas que rebasan al tema de la política monetaria, a lo que puede hacer Banco de México para bajar la inflación, todo esto que nos comentas. Pues sí, también creo que de todas formas se quedan como tareas para el mismo Banco Central, que ellos mismos también deberían analizar el por qué no han cumplido con su meta en todos estos años. Claro. Finalmente, Paulina, ustedes mantienen un escenario, pues, de una economía, pues, con un crecimiento, pues, muy débil para este año, 0.4%. Así es, de 0.4 lo revisamos un poco al alza. Antes estábamos viendo un crecimiento nulo, pero pues con los datos que hemos tenido, sobre todo el primer semestre, hemos visto que pues ha sido un poquito más fuerte que lo que habíamos anticipado. Claro, con muchas distorsiones, sobre todo en el sector externo por el tema de los aranceles, pero bueno, todo ese impulso que hemos visto en el primer semestre nos hicieron revisar marginalmente al alza y lo estamos esperando en 0.4%. Claro. Y esta baja que hemos tenido en las tasas de interés hasta este nivel del 7.25% que nos dices, Paulina, ¿sí estaría alentando la demanda de crédito en esta segunda parte del año? Pues la verdad es que el rezago con el que actúa la política monetaria sobre el crédito es bastante largo. De hecho, pues después de que tuvimos la tasa en niveles superiores al 11% durante el año pasado, apenas este año en el margen es que empezamos a ver que los créditos empiezan a desacelerarse. Sí. Entonces, como que todavía va bastante rezagado el efecto, ¿no? Entonces habría que esperar pues todavía un periodo más de, no sé, 12 a 18 meses para que las bajas en la tasa pues se reflejen también en los créditos personales y en los créditos empresariales. Claro. Pues Paulina Anchuela, subdirectora de Estudios Económicos de Banamex, gracias por acompañarnos esta tarde para entender pues lo que viene en el tema de la inflación y las tasas de interés. Que tengas muy buena tarde. Igual, gracias por el espacio.